Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión en vísperas navideñas. ¿Qué quieren ustedes? El espíritu de la Navidad, en fin, algunos creerán más, otros menos, y algunos estamos absolutamente enamorados del espíritu de la Navidad. Servidor, por ejemplo, no sé si los que me acompañan también, pero en cualquier caso, en vísperas de Navidad no podíamos hacer un programa de estos hiriente, insultante, aunque no digo que este que vamos a empezar ahora no acabe siéndolo, eso ya lo iremos viendo con el desarrollo. El propósito, ya les digo, no es ese. El propósito navideño es hacer 12 propuestas, 12, de temas en los que conviene reflexionar, con personas con ideas propias y escasa o nula vinculación con partidos políticos, que den su punto de vista a propósito de determinadas reformas que harían que nuestro país diera un salto, una proyección espectacular. En eso sí que creo que coincidimos todos. Eso es lo que le pedimos todos al Niño Jesús, a los Reyes Magos, a Papá Noel y a todos los que ofrecen en estas épocas pues, cumplimiento de promesa. Bien, la promesa es, nos volveremos todos buenos, no criticaremos nunca a nadie del mundo de la política si al menos 6 de estas 12 propuestas prosperarán el año próximo. Tampoco es, oiga, hay quien quiere, juegan 100.000 números a la lotería y hay quien cree que, en fin, que esto es, yo he comprado un décimo, sí, pues, no, el mío lo llevo aquí, tradición navideña española, por lo tanto, por ella. Ahora, expectativa de ganar, pues, hay que hacerlo porque es nuestra tradición, pero más que eso, nada. En fin, que vamos a hablar de propuestas positivas y en positivo para el futuro de España. Como decía aquel, Cinacritú, de buen rollo, que para eso estamos en Navidad. Y les presento a nuestros invitados en el estudio de Intereconomía. Don José Luis Balbás, como ya le conoce todo el mundo, yo no voy a decir que es usted economista, que fue algún día militante del PSOE, pero que le tienen ahí más tirria que en el resto de partidos. Bueno, ¿ya le han perdonado? Normal, sí. Bueno, me alegro. Es que tú ten en cuenta que ahí cada vez manda uno. Sí, depende de qué año. Usted lo ha dicho muy bien, no, dos no mandan, manda uno. Don Alejo Vidal Cuadras, que en tiempos también fue un relevante ejecutor del Partido Popular, ejecutor en lo político, entiéndame bien. Se refiere a dirigente, porque lo de ejecutor suena terrible. Es que yo cuando recuerdo cómo le clavaba la vara de suertes a Pujol en el Parlamento, no le puedo llamar a eso política, le tengo que llamar algo más, ¿me entiende? De ahí viene lo de ejecutor. Bien caro, claro, bueno, bienvenido. Don Javier Venegas. Cumplir con el deber a veces sale muy caro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted tiene la culpa de este programa porque yo recuerdo un artículo suyo de hace muchos meses en ABC, en el que venía, bueno, usted enfocaba 10 o 12 propósitos de mejora de este país nuestro, y seguro que muchos de ellos coincidimos, si no en el planteamiento, en el nudo, y si no en el planteamiento, en el nudo y en el desenlace. O sea que usted es responsable de algún modo de la idea del programa. Don Lorenzo Abadía, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal está? Hacía tiempo que no le veíamos por acá. Es verdad, ya hacía un poco de tiempo. Bueno, don Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, feliz Navidad, Javier. Feliz Navidad aquí también, claro que sí. Luego haremos una extensiva felicitación a nuestros mandantes que están del otro lado de la televisión. Sí, señor. ¿Qué le iba a decir? Usted está aquí por independiente, por periodista y porque pues, le da a pensar en soluciones a problemas que tenemos y, en fin, y por muchas otras razones, que no viene al caso de destacar, ¿no? Fundamentalmente porque usted me ha invitado. Vamos a empezar entonces. El asunto en el que coincidiríamos todos, que tenemos una piedra en el zapato, es el estado de las autonomías. Suenan vientos de revertir el estado de las autonomías. Tenemos al líder del Partido Popular en una, recuperación de las esencias, porque esto quiero recordar que ya lo abanderó hace mucho tiempo, aquella que fue ministra y presidenta autonómica madrileña del Partido Popular, la señora Marquesa, ya saben de quién hablo, pues la señora Marquesa ya dijo en un día que a lo mejor habría que devolver algunas competencias, año 2012. Ha llovido mucho y ahora pues Casado dice, oye, pues es verdad, esto, sanidad y educación yo creo que deberían revertir al Estado, que fue el que concedió esas competencias. Bueno, además irrumpe en la política y con fuerza un partido que es Vox, que está pues por acabar con el Estado autonómico y claro, esas dos son dos grandes novedades que en términos del billar pues es como
lo que hace que las bolas se vuelvan locas y vayan a las troneras. Vamos a empezar escuchando lo que nos tiene dicho, por ejemplo, Casado, en eso de revertir las competencias autonómicas de educación y sanidad. Yo nunca he ocultado cuáles son mis intenciones a nivel de una refundación en el espacio de centro-derecha. Y yo por eso tengo una máxima. Primero, no insultar a mi exvotante. Yo nunca me voy a meter ni con Ciudadanos, ni con Vox, ni con la abstención. Pero podré decir en qué me diferencio. Por ejemplo, yo he dicho hoy que no estoy de acuerdo en que Ciudadanos quisiera limitar la aplicación del artículo 155. Yo he dicho hace unos días que no estoy de acuerdo en que Vox quiera cargarse las autonomías. Bueno, esta es la reformulación, el giro, digamos, estratégico, que es recuperar esencias, sí, pero que hay giro estratégico, eso no cabe duda. Eso podría llevarnos el día que se convoquen elecciones, que Dios quiera que sean en marzo y si no, pues serán en mayo. Pues a lo mejor este hombre tiene la oportunidad, o algunos tenemos la obligación de recordarle lo que ha dicho hoy. Pues ya veremos. En cualquier caso, la irrupción de Vox. ¿Qué dice Vox respecto de las autonomías? Abascal. Creo que tiene todo el sentido, porque nosotros somos demócratas y si estamos en contra de que existan parlamentos autonómicos, no vamos a dinamitarlos. Lo que hacemos es participar en el sistema democrático y trabajar desde dentro. Bueno, esto es, digamos, las dos exposiciones más subidas de tono, más cambiantes de lo que es una realidad, que es el Estado autonómico, carísimo, con una cantidad de funcionarios insoportable. Leía esta semana que hay 700.000 tipos y tipas que cobran de lo público, que gente que cobra del sector privado. 700.000 más. 700.000 más en el público, en el sector público, que en el privado. Y en eso... 13.013.700.000. En eso, lo que la parte del león, la parte ancha del bocadillo, es la administración autonómica, claro, obviamente. Bueno, eso, determinados despilfarros, determinadas duplicaciones, incluso triplicaciones de competencias, hacen que este desarrollo autonómico, y eso lo discute muy poca gente, necesita un ajuste, necesita pues un cambio de orientación, sea en la vía de centralizarlo, sea en la vía de racionalizarlo. Lo que está claro es que así mucho más tiempo, el tiempo no, la pasta se agota. Estamos en eso, ¿no? Le ruego a ustedes que, en fin, que le den al balón. Bueno, a ver. Venga, Balbás. Mira, el tema de las competencias, hay dos versiones. Una, la versión política. Te ha caído el micro, así es que mientras te lo reponemos, José Luis, Alejo, si tienes la bondad. No, vamos a ver. Yo creo que para hacer para hacer un conjunto de propuestas de mejora de nuestro sistema político, hay que partir de un planteamiento general y aprender de la experiencia de los últimos 40 años, ¿no? Es decir, que es muy sencillo. Es decir, que esto lo hacemos a veces incluso en nuestra vida personal o profesional o empresarial. Decir, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, entonces yo creo que 40 años es un tiempo suficiente para adquirir algunas certezas sobre lo que hay que reformar. Yo, y no solo yo, sino otras voces, en los últimos tiempos, en los últimos años, venimos afirmando que España tiene dos problemas muy graves. Uno es, efectivamente, la estructura territorial del Estado, que es financieramente insostenible y políticamente inmanejable. Aquí hay que actuar y actuar a fondo. Y el segundo aspecto es que nuestro sistema político no es una democracia constitucional saludable, sino que es una partitocracia corrupta. Entonces, esto requiere también reformas en profundidad. ¿Cuáles? Bueno, pues es una evidencia que hay que distribuir las competencias de otra forma entre el Estado y las autonomías. Hay quien pide limpiamente suprimir las autonomías.
es una idea interesante. Lo que pasa es que, bueno, digamos que seamos posibilistas, ¿no? Entonces, en una primera etapa, vamos a decir, lo que habría que hacer, sin duda alguna, es una reforma que probablemente requeriría un retoque constitucional para que el título octavo, que es un perfecto desastre, se transformase en algo que nos permitiese tener un Estado que fuese eficiente y que estuviera de verdad al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. Eso por un lado. Después, otra reforma que ya clama al cielo, que por cierto, ningún partido político apenas habla de ella. A veces hacen algún conato, pero es que en España tenemos miles de empresas públicas, consorcios, fundaciones, observatorios, institutos, al servicio de los partidos, que son pesebres para colocar gente, que no dan ningún valor añadido y nos cuestan miles de millones. Todo eso hay que limpiarlo porque no sirve absolutamente para nada. Después hay otra reforma que me parece clave, que es el tema de la partitocracia, que es la reforma de la ley de partidos y de la ley electoral. Esto, si te parece, lo vamos desgranando por capítulos, porque si no, el tema es tan amplio que... Para resumir, estructura territorial del Estado requiere una revisión a fondo y partitocracia o sistema institucional requiere también una reforma en profundidad. Una poda, para entendernos, ¿no? No solamente una poda, sino un reenfoque, ¿no? Bueno, yo creo que la cuestión autonómica tiene una cuestión política, que es verdad que aunque hay cierta oligarquía política está en disminución, ha sido mucho en la época ya juzgada y yo creo que eso se va a ir arreglando, pero hay una mayoría todavía bastante clara de que el Estado de las Autonomías pues está en la Constitución y para modificarlo a mí no me gusta mucho hablar de ya veremos, ¿eh? Vale, que sin propuestas las que quieras, pero que tengan mayoría ejecutiva en el Congreso de los Diputados, porque si es lo que vamos a hablar con unos tíos que dentro de 6 meses ni van a estar, pues centrémonos en el asunto. Ahora habla de Sánchez. Hay un asunto autonómico, pues pero si no tiene que ver contigo nada. El tema que va a estructurar las reformas, no solo de España, sino de toda Europa, porque estamos en un estado moderno y estamos donde estamos, es lo de siempre, el dinero. La economía está ya en un proceso de ralentización de mañana en toda Europa, con una crisis de los mercados globalizados, porque China, Estados Unidos, la OCDE, los aranceles, esto va a tener mucha afectación. Además del cambio tecnológico, que sería la segunda variable, el cambio tecnológico son unos nuevos tiempos. Las empresas que antes más valían en bolsa, pues empiezan a bajar 20 y 30% anuales, pero no solo Apple, Zara, en fin, aquí hay muchas ya. Facebook, ni te cuento, el 40 ya, en fin. El mundo cambia. Lo de Facebook es una cuestión política. Los valores cambian y tal. Entonces, en España, que es lo que nos interesa a nosotros. En España, nosotros, en el Estado de las Autonomías, hay un problema que se hicieron por cuestiones políticas y por cuestiones económicas, para dar más competencias, más no sé qué. Pero ¿qué está pasando? Que el gasto improductivo de dos competencias que hacen, que son fundamentales, que son sanidad, que es el 45% de lo que gestiona, es decir, que de 20.000 millones que gestiona Madrid, 10.000 son hospitales. ¿Y para qué tantas estructuras políticas? Para si las 10.000 son hospitales que deben ser gerentes profesionales, no los que hay, que son medio políticos, que también crean sus lobbies, que manda narices. El tema, cuando debería tener un cuerpo público, como hay en Francia, en la Escuela Nacional de Administración, que es la que pone esos gerentes porque están gestionando el 50% de un presupuesto y son 100.000 millones el tema sanitario. Y yo tengo que tener profesionales, ¿para qué tengo que tener políticos ahí? ¿Para qué? Estructuras duplicadas que gastan y además meten corrupción de esa de los 80 o 90.000 millones al año que dicen que tenemos de corrupción en España, que no es de los que más, pero es de la media alta, que es de los que más. Y eso está ahí. Y no es un problema, es un problema que ahora,
con la caída de la economía y la ralentización, no va a haber para pagar. Ya no hay para pagar. Tú fíjate que estamos discutiendo la ley de presupuesto, estamos hablando de 6.000 millones, que es una cantidad de risa. O sea, eso es nada, ¿sabes? Los 6.000 millones es todo el techo presupuestario. 6.000 millones, nada. 3 décimas de nada. Eso no es nada. Solamente lo que Mariano Rajoy daba a Cataluña para que no quebrara cada año eran 9.000 millones, era el 150% de lo que se discute en el Congreso de los Diputados. ¿Y quién tomó esa decisión? Nadie, un tal Montoro. Bueno, no sé con qué legalidad. Entonces, te quiero decir que nos entretienen discutiendo sobre cosas cuando el gasto está en los sitios que te he dicho yo, por ejemplo, en el FLA, que vamos a seguir. Este año hace falta 8.000 ahí, 5.000 en Palencia, 6.000 en Andalucía, en fin, hace falta mucha pasta para que el Estado siga funcionando. Que le vas a fastidiar la cena a nuestros espectadores. Pero la verdad recuerde lo de Cataluña y Rajoy, les dan la cena. No, pero oye, desde luego. Don Lorenzo, por cierto, que sepan ustedes que hay unos tíos en Oxford, en la Universidad de Oxford, que llevan unos 15 años pues, regulando un índice propio de lo que ellos llaman la autoridad regional. Y lo hacen en todos los países con los mismos criterios. Y esos tíos, catedráticos, especialistas en medir este tipo de cosas, dicen que después de Alemania, España es el partido más descentralizado que hay, el país más descentralizado que hay en Europa, y que, bueno, pues está encima, por ejemplo, de países tradicionalmente descentralizados como Bélgica. Eso es lo que dicen los expertos. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que comentaba, sobre todo lo que comentaba Alejo, por aportar una cosa más y enfocarlo desde una perspectiva un poco diferente. Yo diría lo siguiente: si ha habido, desde el inicio, es decir, desde la transición hasta nuestros días, haciendo retrospectiva, algún vicio en nuestro sistema político, para mí, sin duda, ha sido la conjunción o el cóctel que ha resultado ser prácticamente letal de un título octavo abierto, como tenemos, y un sistema parlamentario proporcional. La cuestión, porque claro, la grave amenaza, la economía es una amenaza que tenemos ya desde hace tiempo, pero es que la grave amenaza en este momento en España, relacionada además con el título octavo, obviamente es la crisis de conciencia o de identidad nacional que padecemos los españoles, ¿no? Y eso, el título octavo, a mi modo de ver, ha sido el artífice o el culpable de que se haya producido. Claro, si a ese título octavo como tal, con 17 feudos, pues como toda clase política, por otra parte, ¿no? Ambiciosos de poder, casi diría yo pirañas en relación con sus intentos, como decía Montesquieu, de que el poder no encuentra nunca límites y avanza y avanza, hasta el absoluto, salvo que los encuentre, ¿no? Claro, si a eso unimos el hecho que ya de por sí habría ido poco a poco, paulatinamente, mermando y erosionando la crisis de conciencia nacional, de identidad nacional, mejor dicho, si a eso le unimos el hecho de que en nuestro sistema parlamentario hemos permitido, porque no ha quedado otro remedio, al ser proporcional, porque la ley DONT es una ley proporcional, por mucho que digan que es mayoritario. Lo que lo hace mayoritario, hablaremos después, son las circunscripciones provinciales. Pero en un sistema proporcional hemos ido permitiendo en nuestro sistema, porque la Constitución así lo prescribe, de algún modo, que los gobiernos de España acaben dependiendo de aquellos que abominan de la idea de España. Y obviamente eso se ha ido traduciendo en concesiones y cesiones de transferencias, de soberanía, de competencias, mejor dicho, pulsos, etcétera, etcétera. Pulsos, que también los ha habido. Como los que hemos vivido estos días, etcétera, etcétera. De tal manera que, por resumir la intervención, yo diría que ese cóctel para mí ha resultado absolutamente letal, que es un título octavo abierto que yo personalmente eliminaría directamente. Estamos en Navidad, José Luis, y entonces, bueno, podemos pedirle a los Reyes lo que queramos, ¿no? Y a Papá Noel. Lo difícil es conseguirlo. Es muy complicado, pero es que una mera reforma como tú planteabas también requiere de tres quintas partes y a lo mejor de un referéndum. Quiero decir que cualquier modificación de la Constitución en este momento es muy complicada. Hoy nos dicen,
qué aspiramos o qué es lo que nos apetece o qué es lo que veríamos con interés para nuestro país. A mi modo de ver, la eliminación, la supresión absoluta de las autonomías en España, y luego hablaremos de aquello que lo ha causado o que ha servido de catalizador al Estado autonómico, que es la ley electoral. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero vayan reflexionando sobre una idea. Las últimas estadísticas disponibles, cuando alguien se atrevió a preguntar a los españoles a propósito de usted, ¿las autonomías las echaría de menos si alguien las hiciera desaparecer? Más del 30% está a favor de la desaparición de las autonomías. Eso dicen las encuestas, ¿eh? Nos vamos a publicidad y luego quedan palabras y mucho que recorrer. Bueno, para que no vean que hay favoritismos, hemos escuchado hablar de esto a Casado, hemos escuchado hablar de esto a Abascal. Ahora le toca a mi amigo el príncipe entallado, hago porque es el gesto absolutamente de Albert Rivera, gesto nervioso, siempre igual. Bueno, vamos a escuchar a Rivera. Creo que ha llegado el momento, dentro del Estado autonómico, de revisar todo lo que no funciona en el Estado autonómico para que sea un Estado autonómico de verdad y no un conjunto de tribus ni un conjunto de chiringuitos políticos. El Estado autonómico se pensó para garantizar los servicios a los españoles. No se pensó para destruir la igualdad entre los españoles. No se pensó para enfrentar a comunidades autónomas. No se pensó para que no se pudiera estudiar en español en un lugar de España. Así que no hay que reinventarse nada. Hay que leer y escribir, en definitiva, la Constitución en su sentido autonómico, no en su sentido de ruptura, no en su sentido de deslealtad. Bueno, ese es, claro está, Albert Rivera. Lo que pasa es que iba en manga corta y no le han podido ver el gesto, pero acuérdense cuando le vean ahora en invierno, verán cómo lo hace. Y Sánchez, pues Sánchez, dentro del tradicional desconcierto y cambio de opinión, hemos encontrado una opinión que más o menos pues ha salido 2 o 3 veces en nuestra selección. O sea que podrían, por aproximación, pensar qué es lo que piensa hacer el presidente del Gobierno respecto de las autonomías. Algunos ven en la crisis territorial la oportunidad para derruir la España autonómica y volver al centralismo predemocrático. Esta no es la posición del Gobierno, señorías, y quiero decirlo además aquí, en la Cámara Territorial. El Gobierno y yo mismo somos defensores de la España autonómica. Mira, el Senado ya le ha hecho Cámara Territorial de un plumazo, sin bajarse del falcón. Es tremendo este tío. Javier Venegas, por favor. Después de ver, se me ha ido completamente toda la idea, pero me quedaba sordo. Yo creo que está bien todo lo que estamos diciendo, pero si España lo que necesita es, y sinceramente yo creo que además está escrito, y es decir, está estudiado y está no solo estudiado, sino aplicado sobre el terreno, hay una corriente de opinión política que habla de que necesitamos un sistema de reformas incremental, es decir, de poquito a poco, de ir tocando aquí, tocando allá, tocando aquí. Yo le diría al público, bueno, que lo pensara, pero lo que indica el sistema de reformas incremental, que es lo que estamos haciendo, tocar ahora la sanidad, después tocamos por aquí, después tocamos por allí, poquito a poco, para que no haya shocks y nadie se altere. Eso funciona bien en unos sistemas institucionales que están dentro de un mínimo de orden, es decir, dentro de un mínimo de un funcionamiento medianamente óptimo. Es decir, tú puedes hacer ese sistema en un país que institucionalmente esté dentro de un orden. España está, siento decir, y no quiero jugar la Navidad a nadie, desde el punto de vista técnico, está bastante lejos del orden. Es decir, por lo tanto, el sistema incremental que ocurre, que tú vas a reformar el sistema hospitalario, los hospitales, y el propio sistema que hay alrededor, burocrático, es como genera anticuerpos. Es decir, cualquier reforma lo que hace es anularla inmediatamente. Es decir, tú puedes reformar el tribunal de no sé qué, pero todo el sistema judicial va a reaccionar para que esa reforma no sirva de neutrones ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesita España para mí? Y que eso es más importante que una ley escrita, que un papel, que una constitución. Necesita lo que llaman en economía se llama Big Bang, reforma Big Bang. Es decir, es un tratamiento de choque. Pero no es de choque porque produzca problemas o reacciones intempestivas en la gente, angustias o incertidumbres, no. Es de choque porque es tan general
que creas la percepción en el público y en los propios políticos de que realmente se va a cambiar, que es muy importante, la confianza en el cambio. Es decir, primero, establecer la necesidad de cambiar, que la tenemos y es urgente, eso creo que no la discute nadie, y después la creencia en que de verdad podemos hacerlo. Y eso solo se consigue con un sistema de reformas Big Bang, que lo hicieron además con la crisis. Uno de los países que lo aplicó y le salió muy bien, a pesar de que todos los politólogos, que casi todos son de izquierda, hasta hay que decirlo, decían que eso es una locura, lo hicieron en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que hizo un proceso de reformas Big Bang. Y en Alemania muy recientemente. Sí, pero en Nueva Zelanda mucho más intenso y de verdad más de manual. Y bueno, entraron en números, estaban en números rojos, aquello era un desastre, bueno, entraron en números verdes y hubo un bienestar sobrevenido que se notó muy rápidamente. Ese tipo de reformas se notan bastante rápidamente, hay que diseñarlas bien. Por eso digo que, y luego detenemos mucho en hablar de la Constitución, de reformar un artículo, reformar, poner, quitar. Es decir, la Constitución con todos mis respetos, es un papel. Es un papel en el que puede haber muchas cosas escritas, pero si no hay una voluntad política de cumplirlas y de llevarlas a la práctica, te da igual. Estamos hablando del techo de déficit, que fue la última reforma creo que se hizo, y se la han pasado por el forro todos y cada uno de los ministros de Economía y de los que vengan. Es decir, ahí lo tenemos escrito y nadie lo respeta. Yo creo que es una cuestión de actitud, es una cuestión de actitud y de liderazgo. Hace falta un liderazgo. Es decir, los partidos tienen que rearmarse y tener de verdad cuadros con líderes que sean verosímiles, creíbles. Es decir, pues ahora aparece Casado, que parece que él quiere recuperar, digamos, las esencias. Sí, bueno, Alejo, no lo sabemos, pero esta Vox que puede forzar, que al que le guste Vox, bueno, y al que no le guste, tampoco se desespere, porque Vox es un revulsivo para la política española, es un revulsivo. Lo que haga Vox casi es lo de menos. Lo importante es que ha generado una especie de revolución. Y es muy importante, una percepción de que está cambiando la política, de que cambia el marco político. Esto es bueno para generar una sensación de oportunidad de reformas, pero de reformas intensas. Y no solo en el papel, sino en la mentalidad y en los políticos y en los propios ciudadanos. Fíjate qué curioso. Si hiciéramos este programa hace un año, hablaríamos de Ciudadanos. Ciudadanos era la expectativa de determinadas reformas, el territorio o el caldo de cultivo de algunas aspiraciones legítimas de muchos, de cientos de miles y de millones de españoles. Y hoy usted ni lo ha citado, y yo tampoco lo haría. Tampoco lo haría porque todavía me acuerdo de cuando se oponían y ponían pies en pared y querían que se acabara con las diputaciones. ¿Alguien se acuerda de eso? No, pero es que... Ya, si es que ni nos acordamos. Claro. Eduardo. Bueno, vamos a ver, yo me alegro mucho de que Albert Rivera, Santiago Abascal y algunos otros líderes que hemos visto en el reportaje que has puesto estén diciendo, unos con contundencia y otros más tímidamente, como Albert Rivera, algo que muchos de los que estamos aquí llevamos 40 años diciendo respecto al estado de las autonomías. 40 años diciendo. Hace 40 años a los que decíamos esto que hoy dice Albert Rivera, que apunta tímidamente a Albert Rivera, que dice Santiago Abascal, que apunta tímidamente Pablo Casado, pues nos llamaban de todo y por su orden, de fascista para abajo, de todo, por estar en contra del Estado autonómico. Bueno, perdona que te interrumpa, si me permites. Es que una de las ideas más terribles que se ha instalado en la transición es unir democracia a Estado autonómico. Efectivamente. Es decir, si no estabas a favor del Estado autonómico, automáticamente no eras democrático. Yo creo que eso hay que romperlo. ¿Qué Estado, qué organización territorial hay que anhelar, hay que pretender, hay que luchar por ella? Aquella que una a los españoles, que los una con fuerza. Estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución. ¿Bien? Pregunta de mayéutica socrática. ¿España está más unida hoy que hace 40 años? No, ¿verdad? No, es evidente. Estamos mucho más divididos que hace 40 años. Hace 40 años, una mano desde Madrid y desde Barcelona, pero también en el resto de España, metió en las mochilas escolares de los chavalines catalanes un libro en el que se decía textualmente: el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas. Hace 40 años. Son casi 3 generaciones. Si las contamos como Ortega las contaba, de 15 en 15 años. Son casi 3 generaciones de chavalines catalanes educados
en que efectivamente el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas. Bueno, esto es un eufemismo en el odio hacia lo que no sea catalán. Efectivamente. Nadie ha metido la mano en la mochila de esos infantes catalanes para sacar ese libro. Ni desde Madrid, ni mucho menos desde Barcelona. Hoy, 40 años después, en Cataluña y en Vascongadas, se vende lotería del país vecino. Sí, el PNV, por Se cierto. vende lotería del país vecino. Sí. Y esto no mueve a escándalo a nadie. El Estado autonómico ha sido un absoluto desastre, sin paliativos. Un desastre en toda la línea. Yo vengo diciendo desde hace 40 años que es políticamente disolvente, ha disuelto, como apuntaba Lorenzo, la conciencia nacional española, la ha disuelto a través de la educación, de la mala educación, por cierto, la ha disuelto. No existe conciencia nacional española y económicamente insostenible, absolutamente insostenible. ¿Qué Estado territorial, qué organización territorial debemos buscar? Pues la que una a los españoles. Vamos a ver, España pasa del paleofederalismo de los Austrias al centralismo de los Borbones en 1714 y hoy tenemos esto que se ha demostrado a hechos consumados que es un desastre, un absoluto desastre. Entre el paleofederalismo de los Austrias, el centralismo netamente francés de los Borbones, entre la exaltación hegeliana del Estado, el centralismo parisino, hay un término medio que yo creo que es al que debemos ir. Un Estado políticamente centralizado y administrativamente descentralizado. Administrativamente descentralizado. O sea, hay competencias que no pueden ejercer los gobiernos autonómicos. No pueden ni deben ejercer. Está claro. Entonces, detecto cierta comprensión hacia la idea de que recuperar educación y sanidad iba a ser positivo. Detecto que, bueno, no le harían ascos a una reformulación total del título octavo en un sistema pues moderno y que nos hiciera saltar en tiempo. Yendo, si me permite, a lo que decía Javier Venegas, vamos a ver. El replanteamiento no puede ser de retoques. Claro. Tiene que ser de fondo. Tiene que ser de fondo. Increíble. Entonces, hemos de enfrentarnos a hechos que son dolorosos, que son frustrantes, que son decepcionantes. Pero claro, en la vida, si no enfrentas la realidad, es imposible resolver nada. El Estado de las autonomías, todavía hay quien dice, cual demuestra el estado de ceguera en el que vivimos. Algún político eminente dice, es la historia de un éxito. Claro, si tú vives en el absoluto error, es imposible que arregles. Claro, para la clase política sí ha sido un éxito. No, verás. El Estado de las autonomías se concibió con unas finalidades, con unos objetivos. Uno, político, fundamental, era apaciguar a los nacionalismos periféricos y centrífugos. Ese era un objetivo. Les daremos un parlamento, un gobierno, un himno nacional, una bandera, una lengua cooficial, dinero a porrillo, podrán robar a mansalva y miraremos hacia otro lado y los pacificaremos. Todo lo contrario. ¿Qué ha pasado? Todos esos instrumentos institucionales, financieros, educativos, de creación de opinión, todos han sido utilizados para avanzar en su proyecto de destrucción de la nación y de fragmentación de España. O sea, lo contrario. Se les dio todo eso para que se calmasen y lo han utilizado para destruir la unidad nacional. Por tanto, quiero decir, mayor fracaso es que es imposible imaginar. Después se dijo, bueno, el Estado de las autonomías contribuirá a que seamos mucho más eficientes, porque la descentralización... El Estado en red que decía la descentralización, la descentralización hace que todo sea más ágil, esa frase maravillosa, más próximo al ciudadano, ¿verdad? Todo eso, con unas gotas del principio de subsidiariedad demócrata cristiano, pues queda muy bien. Muy bien. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad la refleja una cifra, que no por repetida, ya digamos casi lugar común, no deja de ser reveladora y que en este momento conviene recordar.
Cuando muere el general Franco, España, pues yo tenía 30 años. España, pues no sé, yo iba a coger el tranvía y el tranvía estaba allí, o el autobús, iba al hospital y me curaban, iba a la universidad y me daban clase, no sé, todo, la policía atendía, resolvía los crímenes, o sea, el país, vamos a decir, hago abstracción, por supuesto, del tipo de sistema político, que no tiene en absoluto mis simpatías. Yo siempre, toda la vida, me he opuesto a las dictaduras de cualquier signo. Digo en términos prácticos. Todo eso se hacía con 700.000 empleados públicos. 700.000. Todo incluido. Desde el ejército, la policía, los jueces, los profesores de secundaria, primaria y las universidades, todo. Los funcionarios de la seguridad social. 700.000 en total. Vamos, yo salía a la calle y no veía que las cosas no funcionasen. O sea, funcionaban. Bien. ¿Cuántos habitantes tenía España? Hombre, tenía 8 millones menos que ahora, bueno, de acuerdo, pero claro, de 38 a 45 tampoco es que se haya esto disparado. Curiosamente, lo que funcionaba, más o menos, razonablemente, con 700.000 empleados públicos, hoy necesita 3.100.000. Algo raro, permitidme. Yo soy de ciencias duras y cuantifico las cosas. Algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el Estado autonómico ha multiplicado de forma innecesaria y patológica el tamaño del Estado y la nómina pública. Y, como os decía al principio, solamente examinando una por una las miles de entidades públicas de todo tipo y condición con sus correspondientes pesebres, si las analizas con un análisis coste-beneficio, sobran de las 4.000, 3.200. Entonces, claro, eso solo, por ceñirme solo al Estado autonómico, por ceñirme solo al Estado autonómico. Vamos a ir desgranando por partes. El Estado autonómico, solo eso te demuestra que ese monstruo que hemos creado y que no solamente está destruyendo la nación, sino que nos está arruinando la deuda pública, está en 1,2 billones. Iremos. Entonces, vamos a ver, solo eso, si los que nos están viendo abstraen de cualquier consideración ideológica o emocional o sentimental y se limitan a examinar estos hechos que acabo de exponer con frialdad objetiva, han de reconocer que algo se ha hecho mal y que hay que proceder a reformas. ¿Cuáles? Bueno, eso ya lo iremos detallando. Pero digamos que la base de partida me parece clara. No hay duda. La solución al problema que tenemos que resolver son problemas de hoy. Hoy estamos en una posición dentro de la Unión Europea, de los países grandes, de los 4 grandes, somos el tercero en deuda. No es, para mí es el gran problema. El gran problema es cómo podemos refinanciar esa deuda siendo eficientes. Luego hablamos de deuda, por favor. ¿En qué? Desde las autonomías estamos gestionando un aparato administrativo que no aporta nada a la riqueza nacional, que es un obstáculo a la riqueza nacional. No nos hace competitivos. Es la seguridad social más cara de Europa. Cuando tenemos una gran industria del automóvil súper competitiva, que es el 12 o el 13% del PIB nacional, para que se entere un poco bien el gobierno, toma nota. 13% del PIB nacional es la industria del automóvil, que genera un montón de empleo. Que, por ejemplo, sitios del que tanto hablamos como el País Vasco o Euskadi casi desaparecería económicamente si diera un bajonazo el todo del automóvil, porque ahí hay una gran parte. El 30% del empleo y del PIB vasco depende del automóvil. O sea, a ver si sabemos de qué coños hablamos, ¿sabes? Fíjate la SEAT en Cataluña. El SEAT en Cataluña es menos, pero está como por el 8 o por ahí. ¿Entiendes? Pero bueno, porque es tecnológicamente... el País Vasco es que tiene mucha tecnología de la ingeniería, bueno, también tiene Mercedes ahí mucho colocado, ¿entiendes? Pero bueno, pero vamos, Valdencia, que tiene una fábrica enorme,
Valladolid y Palencia, que tienen dos fábricas terribles, ¿sabes? Entonces eso son lo que yo miro es el futuro, es decir, la economía real que pague eso. ¿Va a poder pagar esa estructura autonómica de Chávez, Bono, Griñans, Camps, Zotter de estos, tipo Serra, tal? O sea, esto es tremendo. Tremendo, ¿sabes? Porque ya no va a haber dinero para pagarlo. Vinieron unos fondos de la Unión Europea que ahora nosotros pagamos a otros de la Unión Europea, porque somos el cuarto país de la Unión Europea y el tercero financieramente por encima de Italia, ¿entiendes? O sea, que es que esto era de donde vinimos, porque aunque esos funcionarios tengan que estar, pero tienen que estar eficientemente, no simplemente siendo un autoinmune dentro del aparato económico, que es enorme, porque es 470.000 millones, y en el Parlamento nos hablan de 6.000. Oye, ¿y el resto? Yo soy economista especialista en presupuestos base cero. ¿Y el resto? De 460.000 a 6.000, usted me habla de 6.000, que son 1.000 de aquí, 500 de allá. No sé ni de qué me habla, son cantidades tan microscópicas que son microscópicas. Hábleme de un presupuesto que ya no es eficiente, que hay una descentralización y que hay una corrupción autonómica local, que se han creado en cada sitio que hay dinero. Por eso decía antes lo hospitalario. Como hay mucha pasta, no. Lo siguiente a pasta es el 45% de cualquier presupuesto autonómico. Y si Cataluña lo ha bajado algo, 4 o 5 puntos es para financiar, ¿qué? El proceso independentista. Porque como ya no le daban más que por objetivos los 8 o 9.000 de FLAC, que ya no le vamos a poder pagar, señor Torra, le van a quedar torrado porque no le vamos a poder pagar, porque ese dinero no existe, no se va a generar en presupuestos y la deuda a los mercados no nos la van a admitir. Antes nos la admitían al 0, al 0,1, al 0,5. Ahora, a menos del 2, nada que hablar. Eso se acabó. Nada que hablar. Y al 2% nos va a generar 15.000 millones más de gasto. Es decir, las autonomías es el sitio más improductivo, sobre todo el aparato administrativo que hay allí. No solo las autonomías, también el Estado, Televisión Española 1, 6.500, tío. ¿Qué me cuentas? La TV3, tiene 20 marineros más que el más grande de los portaaviones de Europa. Que es el Charles de Gaulle. Uno han desguazado ahora, que se llama Charles de Gaulle francés. Una cosa es que hiciéramos las autonomías hace 40 años, que es una cantidad de tiempo enorme, que luego hemos generado a partir del año 86, somos otra cosa, que es la Unión Europea ya hace 30 años. Es que hace 30 años que estamos en la Unión Europea, donde somos un país grande e importante, económicamente muy productivo. En gran parte somos la China de Europa. O sea, aquí es donde mejor se produce automóviles. El segundo en producción de Europa, el segundo detrás de Alemania, por encima de Francia y por encima de Italia. En automóvil, hoy. Sin marca de bandera. Es de hoy, ¿me entiendes? Sin darse ninguna importancia. En turismo, el segundo del mundo. El segundo del mundo, pues y solitos, a precios muy competitivos. Sabemos competir, pero sin esa economía real no habrá quien financie las pensiones. Habrá que bajarlas un 15 o un 20%, no subirlas el IPC, sino bajarlas un 15 o un 20%. Hoy estamos en 18.000 al año, que serían el 15. Nuestro déficit por cuenta hoy es el 12%. Es el 12%. Déficit en cuenta de pensiones, hoy el 12%. 18.000 al año. Financiar eso requiere esa economía real, aunque solo sea ese objeto. 3 veces los 6.000 que me quieren hablar del presupuesto del base. Venga, que les vas a fastidiar los langostinos. Pues la verdad. Bueno, es verdad. ¿Hay un déficit de un 12 o no? En realidad es que yo creo que hemos ido creciendo y España pues ha ido evolucionando a pesar del título octavo. Es decir, a pesar de las autonomías, al menos a mi modo de ver. Y no solamente por lo que apuntábamos antes y yo advertía de ese riesgo que corre el sentimiento de unidad nacional, que por lo tanto es lo mismo que decir la propia unidad nacional, porque cuando no está amparado o basado en un sentimiento, una nación pues corre el riesgo grave y evidente de desmoronarse. Y cuidado, que ya no es simplemente una cuestión de amor patrio, es decir, las libertades, los derechos, etcétera, que tenemos los españoles están absolutamente fundamentados sobre la nación española, es decir, en tanto que unidad política como tal. Sobre eso se crea luego el Estado. Yo le doy más importancia, Lorenzo, a las leyes y a la Constitución. La libertad es deudora de la patria. Es que lo es.
Deudor de la patria. Claro. El tapiz Claro. de las Cortes de Cádiz de 1812, cuando se aprueba la primera Constitución española, el tapiz que engalana la sala de esas Cortes en las que se aprueba esa Constitución pone patria y libertad. Eduardo, Por este yo orden. estoy de acuerdo. Los derechos y libertades individuales, que es realmente lo que a mí siempre me ha obsesionado en la ciencia política, los individuales, después vendrán los colectivos, pero los individuales obviamente están fundamentados sobre las naciones. Las naciones son la garantía de los derechos y de las libertades de los individuos, en tanto que unidad política. Luego viene el Estado que se organiza y se fundamenta sobre la nación. Pero si te has cargado la nación, te cargarás todo lo demás. Eso es así, ¿no? Entonces, yo hacía esa advertencia. Pero es que además, y aquí lo habéis apuntado a mi juicio muy bien, la cuestión económica también está directamente relacionada con el Estado autonómico. Es decir, ese político al que tú aludías, que decía que el Estado autonómico había sido un milagro, claro. Dice más de uno. No, muchísimo. Todos. La historia de un éxito. Alejo, todos. La historia de un éxito. Asombroso. La historia de un éxito para la clase política. La historia de un éxito para la clase política. A mi modo de ver. La familia. Claro. ¿En qué medida fundamentalmente? Déjame que recoja los datos que tú dabas y por deducción vayamos a hacer una mínima explicación general de la cuestión. Un ejemplo muy prosaico, Lorenzo. ¿Qué hubiera sido de Rosa Díaz si no hubiera sido porque hay una autonomía, un gobierno autonómico en Andalucía? De Rosa Díaz. De Susana Díaz. Nada. ¿Qué hubiera sido? Absolutamente. Con su nivel de preparación. Pero bueno, pues presidenta de una autonomía. Es que, Eduardo, tiene que decir que las autonomías han sido un éxito. Lo que yo quiero decir es que de una vez pensemos que no fuimos tan ingenuos. Es decir, que hay una culpa grande en haber diseñado un título octavo así. Desastre. El mismo Fukuyama explica fantásticamente en su último libro la raíz del populismo y viene del siglo XIX. El primero es Jackson. ¿Y cómo hace? Pues cuando llega al poder empieza a repartir y a repartir y a repartir. ¿Y qué es el modelo autonómico o el título octavo más que la historia no de un éxito, sino de un reparto constante de prebendas generador de la mayor política clientelista que hemos tenido? La historia de un saqueo. Claro, pues eso es. Pero es que eso se podía deducir perfectamente, igual que lo hemos deducido aquí ahora a través de datos. ¿Qué pasa? Que no había datos para poder deducir esto hace 40 años. No teníamos a no sé cuántos constitucionalistas dándoles al tarro para pensar sobre cómo había que hacer las cosas. Señores, nos tenemos que ir a publicidad, apenas 2 minutitos y estamos de vuelta y tenemos que aligerar porque vamos por el primero de los asuntos. O sea que vamos a ir al tran. Hasta dentro de 2 minutos. Bueno, ya estamos aquí de vueltas. ¿Qué tenéis que decirme de este Belén? Del Belén que os ofrece Intereconomía. Tenéis que conseguirlo por menos de 50 euros. Es un Belén, pero aquí lo veis, Balbás, fíjate. ¿Cómo hacerlo ahora? Ahí tenéis el teléfono al que dirigiros para conseguir uno de estos Belenes pequeño, que ahora esto prima mucho con estos pisos en los que nos hemos tenido que reducir, Esto, donde estamos ahí en la cueva, pues claro, hay que reducir. Yo cuando era pequeño tenía un Belén que hacía las piezas y como las hacía con una sierra gorda, pues me salían unos belenacos y unos castillos y unos pozos así enormes. Imposible, al precio que está el metro cuadrado en las ciudades, no. Por eso recomiendo el Belén de Intereconomía. Bueno, a lo que íbamos. A ver si completamos el primero de los saques del billar, porque vamos muy retrasados. Javier. Yo voy a retomar lo que decía ahora mismo. La cuestión de la importante, y lo que quería unir con mi otra intervención, de creérselo, de la confianza, se basa fundamentalmente en la comunidad política. La nación es la comunidad política. A mí me preocupa bastante, y por eso no es que no te diera la razón, es Leopoldo, ¿verdad? Lorenzo. Siempre me confundo contigo. Abadía. El otro es Ninja. Es que hay 2 abadías famosos. El otro es Ninja. Uno es Lorenzo y otro es Leopoldo. Entonces, qué cachondo. Bueno, a ver si me vas a despistar. La cuestión es que yo veo mucho hablar a los partidos, algunos partidos, determinados partidos, entre ellos Ciudadanos, por ejemplo, ahora menos el PP, pero también lo hacía,
hablar mucho de que somos constitucionalistas. Es decir, España necesita unas reformas muy potentes y necesita un grado de acuerdo y sobre todo de compromiso, no solo de los políticos, sino de los propios ciudadanos, que somos también los principales interesados de que esto mejore y no vaya por la senda que va. Es decir, pero se habla mucho de la Constitución y dice, somos constitucionalistas, ¿no? Cuando vienen los separatistas o tal, somos constitucionalistas, ponemos la Constitución. Pero ¿y si la Constitución, que es un papel, en un momento dado, no puede resistir la presión de todos estos embates en los que está ahora? Es decir, si nos quedamos sin Constitución, nos quedamos sin nada. No hay nada detrás, no está la comunidad política. ¿Queda la nación? Queda la nación. Y esa es la cuestión, es la idea fuerza en la que, y además no es por una cuestión meramente sentimental, que también puede ser sentimental, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que parece que ahora hay que criminalizar todas las identidades. Son buenas, te puedes sentir lo que quieras, menos sentir que eres de un país. Eso es un sentimiento negativo y nacionalista y malísimo, como ocurre ahora en Europa, que me parece un disparate, ¿no? Pero bueno. Pero ese sentimiento lo tenemos, es más que un sentimiento, es una convicción de una jurisdicción donde todos tenemos que estar muy concernidos de que lo que ocurre nos concierne, perdón por la redundancia. Es decir, y esa es una cuestión que los políticos tan tecnocráticos, tan correctos, tan políticamente correctos a veces, han eludido constantemente. Y yo creo que es el momento de hablar de política desde el punto de vista de lo que es en origen la política. La política es el arte de la conversación dentro de una comunidad política que es España. Por encima de una Constitución, si tenemos una Constitución, respetarla, por supuesto, sí, pero antes que una Constitución y antes que estos discursos, con perdón por la expresión, de chichinabo, que estamos escuchando constantemente. Sí, señor. Eduardo García Serrano, que también mira mucho los partidos, sobre todo los del Madrid. Y los del Español. Pues yo soy españolista en los dos sentidos, como periquito y como miembro de esta comunidad nacional. Me parece muy interesante lo que ha dicho Javier sobre la Constitución como herramienta ante el desafío separatista catalán, como herramienta inútil para pararlo. Yo me estaba acordando, según te escuchaba, del discurso de despedida en las Cortes Españolas de Amadeo de Saboya en 1873, que dice precisamente eso. Los males de España son las espadas de España, las plumas de España y las palabras de España, que son de los propios españoles enfrentándose entre sí. He tratado de hallar solución para estos males dentro de la ley y no la he hallado. Sí, sí. Al de Saboya le metieron unas que, en fin... Fue Primera República. Fue despavorido. Sí. Y fundó la Juventus. Después de marcharse de aquí, fundó la Juventus. No la he hallado. De lo cabreado que se fue el tipo. ¿Hay solución a esto dentro de la Constitución? De esa Constitución que, sin nominar, como sí hizo la Constitución de la Primera República, en la que todos los territorios de España eran estados, pero en esta nuestra del 78, tan celebrada, tan alabada, se dice que España está compuesta por nacionalidades y regiones. Entonces, esa misma Constitución que a cualquier territorio español innominado le otorga la posibilidad de reclamarse nación, porque la nacionalidad que dice la Constitución es una cualidad que otorga la nación. Claro. Para ser nacionalidad, para tener nacionalidad hay que tener nación. No se dice Cataluña es una nación, Vascongadas es una nación, Galicia es una nación. Las nacionalidades y regiones que integran el Estado español. Hay varias que se han declarado nacionalidad. ¿Esa Constitución se puede utilizar contra ese desafío nacionalista? Vamos con dos problemones enunciados de forma rápida. La educación. En la educación nos hemos cargado en los años de las autonomías, y no por culpa solo de las autonomías, que ha tenido mucho que ver la Administración Central, nos hemos cargado todos los principios, el del mérito, el del estudio, el del funcionario enseñante vocacional. La autoridad. No obtenemos más que fracasos. Fracasos en las escuelas, en los institutos y en las universidades, que es lo último que se ha comido el mundo político. Las universidades estas que dan títulos a unos y a otros y tal y cual. Y la educación. Invertimos mucho y sacamos muy poco. Vamos fatal en todos los rankings europeos que se tercien. Espera, déjame enunciar porque si no nos superamos. La sanidad. En la sanidad ocurre algo diferente. No va mal gracias a los profesionales que trabajan en ella, pero es un desastre organizativo de miedo en el que no hemos conseguido ni siquiera que las compras se hagan a la vez. Ni siquiera eso.
Y hay unos agujeros negros terribles, que si los inmigrantes, que si que te... ¿Cómo se entiende que en este país a un parado que se le acaba el subsidio lo echan de la Seguridad Social, aunque esté en tratamiento y esté enfermo? Pero ¿en qué cabeza cabe? En la de un país que tiene unos políticos que no se miran a los ciudadanos y que les interesan un guano, sobre todo los que están en el paro o los que son de la tercera edad. Un país en el que se consiente que se pagan los cambios de sexo, pero las dentaduras, los aparatos y la vista de los ancianos no. Oiga, pues algo habrá que hacer. Resumimos estas dos cuestiones, si os parece, en un mismo tema. Vamos a ver, en el caso de la educación hay dos planos que hay que contemplar. Uno es el concepto de la educación en sí y otro es las consecuencias nefastas que sobre nuestro sistema educativo ha tenido esta estructura territorial absolutamente disparatada, ¿no? En cuanto al concepto, se ha impuesto el concepto de educación de la izquierda progresista, es decir, una educación que es inclusiva, igualitarista, que permisiva, que destruye el concepto de la autoridad del profesor y que destruye la idea de mérito y esfuerzo. Ya, a partir de aquí no puede Eso es un vivir. parking, por las ideas que va dando usted, eso es un parking, no es un sitio de conocimiento. Sí, es un parking de chavales y chavalas. Es decir, si la educación es eso, donde no se inculca ni la idea de que el conocimiento requiere esfuerzo y requiere sacrificio, pues vamos a ver, si tú no sabes hablar alemán y quieres aprender a hablar alemán, tienes que dedicarle muchas horas, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ir al cine, tienes que estudiar alemán. O sea, es que no hay otra. No hay otra. Pues esa idea, después el igualitarismo. No puede ser. Tú no puedes fijar los objetivos en función del que va más lento. Tú tienes, al contrario, que estimular al lento para que vaya más deprisa. Por tanto, es un concepto de educación que destruye la calidad de la educación. Vuelvo a la cuantificación objetiva. En los rankings internacionales estamos en la cola, siempre, en las tres cosas que son las matemáticas, la lengua y las ciencias, ¿no? O sea, esas tres cosas estamos abajo. Entonces, hemos de cambiar de concepto de la educación. Hemos de cambiar de modelo de educación. Y pues está la cuestión territorial. Claro, tenemos 17 sistemas educativos localistas y destructores de la visión de conjunto. Porque, vamos a ver, ¿cómo se puede concebir que un muchacho, una chica de Extremadura y el de Cataluña adquieran una visión de la historia de España no distinta, opuesta? Radicalmente opuesta. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser que los alumnos de Andalucía en los estudios internacionales de calidad de educación estén a la cola de Europa y, por ejemplo, Castilla y León esté bastante bien situada? Eso es consecuencia de la fragmentación del sistema educativo. Por tanto, en la educación hay que introducir reformas Big Bang, para utilizar la terminología de Javier Venegas. Hay que introducir reformas estructurales que, por una parte, cambien el modelo para que sea un modelo de calidad, que el de hoy es de destrucción de la calidad, y después un modelo en el que se proceda a una homogeneización y a una unificación de criterios para que esa educación tenga un mínimo sentido. Bueno, Javier. Javier. Bueno. Vale. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejo, básicamente, pero lo que está ocurriendo con la Universidad Española es una cosa que, bueno, ya sabemos todos, no vamos a explicarlo al público, seguramente que lo sabe también o mejor que nosotros. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, es una cuestión importante, la pérdida de potencial que estamos teniendo. El coste de una educación que no aprovecha el potencial de una sociedad es una pérdida irreparable, es decir, no se puede recuperar. Si tú una generación no la aprovechas, está perdida. Es decir, y lo que estamos viendo es decir, hay quien dice que se van muchos chicos fuera y otros dicen que se dan pocos.
Es decir, no es cuestión de que se vayan muchos o pocos, sino la cuestión es clara. Se están yendo los mejores. Sin duda, sin duda. Es decir, no es que se te vayan 100.000, no es para hacer de menos a otras personas. Si la cuestión es que luego lo pagamos todos. Es decir, no es una cuestión moral. Que me da pena que se vaya uno, pero que no se vaya el otro. Es decir, no. La cuestión es que una sociedad no funciona mejor porque tenga mejores individuos, de repente, tal. Es decir, funciona mejor porque están los que tienen que estar y están los mejores donde tienen que estar. Y lo que está ocurriendo con la universidad, y lo veo constantemente, de hecho a mí me pasa, así en mi propia familia, es que se van fuera. Y aquí queda pues el que no quiere moverse, el que le da palo tener que buscarse un trabajo en un campus, en una universidad extranjera. O que no es competitivo. Es decir, y luego que esto es una tragedia para España, porque los que se están yendo fuera no creáis que van a volver, por definición. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque allí donde van a estar les van a ofrecer, vayan donde vayan, si son competitivos, les van a ofrecer 4 veces más que aquí en cualquier cosa, en cualquier actividad medianamente técnica. Esto es así. Es decir, aquí te ofrecen 25.000 euros brutos y allí te ofrecen, por ejemplo, en algunos lugares, pues te ofrecen $90.000 con seguro sanitario, con todo este tipo de cosas y tal. Y esos no van a volver porque para volver tendría que producirse un cambio tan grande que no van a volver nunca. Se casan allí ya y su vida allí. Y los hijos son americanos. Venga. Y otra cosa que es muy importante, entroncada con la cuestión de las autonomías y la educación, eso de que cada autonomía tiene que tener sus universidades, ¿no? Es decir, y luego casi ya hemos llegado a un punto que en cada ciudad de provincias tiene que tener una universidad. Es decir, ¿qué hemos hecho con eso? Una cosa que también es terrible, aparte de que es insostenible, hay clases y universidades que no tienen alumnos. Es decir, aquí, por eso no permiten que abran nuevas universidades privadas, porque si las abren, esto es el cataclismo total. Se vacían completamente. Entonces, pero la cuestión es otra. Es decir, hemos acostumbrado a nuestros jóvenes que para ir a estudiar pues tienen la universidad aquí al lado. Es decir, no tienen ni que viajar, ni tienen que irse fuera, ni salir de sus casas, dejar de estar con sus papás, ya que no hacen la mili, pues que por lo menos el hecho de ir a la universidad les haga madurar, ni tener que estar en una residencia de estudiantes buscándose la vida por su cuenta y madurando, porque la universidad no solo es aprender, es también un ejercicio de maduración. Sin duda. Albás. Sí, la educación es clave en cualquier sistema productivo. Es decir, si no tenemos a los mejores, como España ha tenido excelentes médicos, ingenieros, es de los number one del mundo, financieros, economistas, eso es la tela. En todos los sitios están. Informáticos ahora, o sea, hijos de amigos míos están en Boston, que han ido a hacer máster en la tecnológica de Massachusetts y se han quedado. Porque claro, los precios son $200.000 año, con 4 y 5 años de experiencia, no una gran cosa del otro mundo. No te digo médicos, que es la otra cosa, que se nos está yendo los buenos. Nosotros pagamos una universidad cara para nosotros, pero muy eficiente, que está bajando ya el nivel de resultados porque hemos metido muchos políticos mangoneando, montando chiringuitos absurdos. Pero vamos, los chiringuitos estos que hemos visto en la Comunidad de Madrid eran ridículos, más de 5 millones y 3 millones de presupuestos al año. Pero chiringuitos para que haya gente. Se inventan aparato productivo que no produce nada, ¿sabes? Y sin embargo destruye la economía real. Grasa. Entonces, claro, se nos van los buenos. ¿Qué son los buenos? Pues se nos van los buenos, los Amancios Ortega, se nos van los Ronaldos, que diríamos, que los siempre creadores que hemos tenido en España. Se nos van los empresarios, pues claro, crean trabajo en otro lado, no lo van a crear aquí. Entonces, ¿quién cotiza la Seguridad Social? La mayor empresa de este país se llama Nación Española, se llama Presupuesto General del Estado, 470.000 millones de euros. Si esa no tiene ingresos, que son la Seguridad Social, es prácticamente el 12 o 14% de sus ingresos, y estas personas son las que luego generan empleo, porque ¿quién generan? Los emprendedores. O sea, hoy estamos en una economía global, tecnológica, moderna, 4ª generación tecnológica, es decir, que hoy estamos en la Unión en otro Europea mundo. Parece que no se enteran porque no hacen más Estamos que ya en regular otro para que mundo. no- Entonces, para que no. si no tenemos gente de esa preparación, ¿quién van a cotizar? Los agricultores, como en Francia, que por eso tiene una crisis Francia brutal, porque se le está cayendo la agricultura. Que España al menos eso lo hizo bien. Bueno, la industria lo hizo medio bien. Quedó muy poca cosa. Sí, pero queda, ¿eh? La entrada en el Socialmente, mercado común fue terrible. Fue tremenda, sí. Para nosotros sí, claro, a nosotros sí. Pero ya lo tenemos saneado. Ahora que solucione lo otro. Te termino del tema educativo. La clase dirigente nueva, si van a ser que de los 4 líderes que tenemos,
entre los 4 hayan cotizado al sector privado 8 años entre los 4, ¿pero qué me estás contando? Esa es la verdad. O sea, a la política debe ir gente aprendida, llorada y que sabe. Casado, Rivera, ¿qué más? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. ¿Y qué más? Pablo Iglesias. Uno con coleta. Iglesias. Exactamente. Estos entre los 4 han cotizado el análisis 8 años. de lo que han cotizado en la privada, fuera de la actividad política, que también los partidos la pagamos nosotros. Son los presupuestos del Estado, no solo con lo que mangan de la corrupción. Pero que sepa, José Luis, que eso encima lo consideran que debe ser así. Debe ser así porque ahora lo que hay es el mantra de que, que una persona venga del sector privado no es solo no garantía para hacer buena política, sino que es contraproducente, porque no tiene nada que ver gestionar la cuestión privada con lo que es la cuestión administrativa del Estado. Termino. Por ejemplo, sin gente capacitada, el Estado no se gestiona óptimamente, y si no se gestiona óptimamente ante un desafío tan enorme como el que tenemos hoy y que tiene toda Europa, no vamos a ningún sitio. Don Lorenzo. Por seguir con la disociación que hacía Alejo, a mí me parece que no estoy de acuerdo en lo que comentáis de que no queda gente buena y que está todo el mundo... No, se va todo el mundo. Que no, hombre, se van unos cuantos, nada más. A mí me da la impresión que hay mucha gente muy... Y no quiero ser demagogo, sino que me lo encuentro en la vida, en la calle. Gente muy brillante y gente muy preparada en España, excepto en la clase política, que no encuentras a nadie, en la sociedad civil, hay mucha gente, y en la medicina y en las consultas. Pero espérate, Lorenzo, espérate a la siguiente generación. El problema, estamos hablando yo doy clases en la universidad y también me estoy quedando sorprendido en Derecho Constitucional de una parte de mis alumnos, las cuestiones que me manejan y dominan. Yo lo que veo es que el problema que tenemos es que le estamos dedicando, sobre todo desde arriba, desde el Estado, una cantidad de tiempo ingente a todos los problemas de las tensiones territoriales, a todo este tipo de cuitas, etcétera, etcétera. Que de verdad no estamos poniendo la carne en el asador en las cuestiones fundamentales. Y además, también lo decíais vosotros, ese mantra igualitario o igualitarista, eso es letal. Es decir, la universidad y la propia educación lo que tendría que de verdad promover de nuevo, otra vez, son los valores individuales, es decir, es la libertad. ¿Qué es la arete más que una loa a la libertad? ¿Qué es la excelencia? Lo mismo. ¿Qué es el éxito? Explica lo que es la arete, porque si Carmen Calvo está viendo el programa... No lo verá, no te preocupes. No sabe. Claro, es que... todo eso al final... Utilizamos aquí términos griegos y latinos y la vicepresidenta nos sigue. Entonces, por favor, explica lo que es la arete. Se quedó en Pixi-Dixi. Pixi-Dixi. Todo eso al final... Nos confunde con Tito lo que viene a decir es que... bueno, que ese mantra, como comentaba, que tiene que ver con esa defensa de la igualdad a ultranza, pues eso es verdaderamente nefasto. Y eso es verdad, yo, a mi modo de ver, incluso por encima de lo que sería un programa educativo, que a mí, por supuesto, me preocupa, pero me preocupan siempre más las cosas que subyacen. Es decir, primero, en lo que hemos hablado antes, las reglas de juego y, en este caso, los valores en los que se debería inspirar una reforma que luego podrá ser de una manera o de otra, ¿no? Pero esos principios, vuelvo a decir, igualitarismo... el individualismo en España se está perdiendo. Decíamos, hay una crisis de la conciencia nacional y hay una crisis de la conciencia individual, que yo reivindico amargamente desde aquí, que va a aparecer. Claro que brevemente, por favor. Permitidme recordar una escena de mi infancia y adolescencia. Colegio en Barcelona, años desde 1954 a 1962. ¿Vale? Bien. Aula. Franquismo duro. Oye, perdona, no seas desagradable. Por favor, superemos, a ver si cerramos el paréntesis agradable. ¿Qué años has dicho? Claro, es que eres muy ordinario. Vamos a ver. ¿O te vas a ser ordinario? Yo soy realista. Yo he citado un periodo temporal, ¿no? Bueno, entonces, el aula ascendente, esa corrida, todos sentados, todos con nuestra bata azul oscuro, ¿de acuerdo? Todos, bata azul oscuro. Final de mes, o principio de mes. Estamos en clase, se abre la puerta, entra el director del colegio. Vamos a dar las notas del mes pasado.
silencio sepulcral y todo el mundo se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque ha entrado el director. ¿De acuerdo? Bien. Y tomando nota, y tomando nota. El director saca un gran libro y lee. Febrero de 1960. Tercero de bachillerato, porque había 6 cursos de bachillerato jalonados de 2 reválidas, quiero recordar. Bien. Primero de la clase, don fulanito de tal. Don fulanito salía, recogía su carnet de notas, daba la mano al señor director y volvía a su sitio. Segundo, fulanito de tal. Tercero, 24º, claro, ya íbamos llegando al pelotón de los torpes, hasta el 28º. Se había acabado. Entonces, el director hacía una locución invitándonos al esfuerzo, a la mejora y al estudio, y se marchaba. Inmediatamente se procedía a recolocar a los alumnos en función del orden. Si el primero seguía siendo primero, se quedaba donde estaba, se había pasado a segundo, se iba a dar. Claro, esto hoy día sería no una herejía, sería un crimen. Porque claro, imaginad, se establecía una jerarquía, o sea, una locura. Bueno, pues os quiero decir una cosa. Sería un acto de violencia. Un acto de violencia. Bueno, pues os digo una cosa. Allí nadie se sentía violentado. Yo no conocí ningún trauma, ¿no? Y, bueno, pues era un estímulo que invitaba al esfuerzo. Bueno, gracias por esta interesante, que no breve, anécdota. Eduardo, venga. Bueno, a ver si Balbás tiene tantas novias que le llaman aquí en directo. Como sé que quieres... Es un escándalo. He sido yo para que le llamo, para que le disimularlo. Como sé que quieres brevedad y no hay mucho más que añadir. Es que me quedan no sé cuántos los asuntos, ¿sabes? Efectivamente, no es un problema de dinero la educación en España. Ha caído dinero sobre el sistema educativo como el maná. Es un problema de concepto y es un problema de programas. Se han banalizado 2 conceptos fundamentales en todo sistema educativo, son la autoridad y la disciplina. La disciplina se les ha presentado a los alumnos como un látigo atormentador, cuando es todo lo contrario, es la herramienta de la libertad y del conocimiento, y la autoridad. Una educación en democracia. No, mire usted, en un aula no puede haber una relación entre el profesor y los alumnos democrática, horizontal. Es una relación vertical. Yo soy el que sabe, vosotros estáis aquí para aprender de mí, que soy la autoridad. Y esa autoridad hay que respetarla. Se ha bajado el nivel para que los chicos, en fin, no se sientan heridos en su autoestima y se pasa de curso sin aprobar. Se llega a la universidad fundamentalmente en humanidades, en las carreras de humanidades, sin saber el sota caballo rey de lo básico. Hay alumnos que llegan a las facultades de historia sin saber quién fue Julio César, sin saber quiénes fueron los reyes godos. Y porque no se estudia historia universal, que estudiábamos. No se estudia. Se ha eliminado prácticamente el latín y el griego, que son la base de nuestra comprensión y de nuestra cosmovisión. Eso se ha eliminado. Se ha eliminado la filosofía, que es lo que nos enseña a pensar. Ahora la han recuperado, se han asustado y la han recuperado. Un absoluto desastre. Y respecto a la sanidad, yo tengo una casita en una provincia que amo casi como tú, aquí al ladito de Madrid, Segovia. Para comprar las medicinas que el médico le receta a mi mujer para la tensión, cuando estamos en Riaza, tenemos que cruzar la Muga, la Linde o la frontera de Madrid por el túnel de Somosierra para recalar en el primer pueblo de la Comunidad de Madrid, desde Riaza, para que nos den esas medicinas. Porque en Segovia no nos las dispensan. Sí, sí. Porque somos forasteros de Madrid. Claro, por supuesto. Así está repartido esta especie de ajedrez de las taifas. Bueno, vamos a hablar de deuda y de sistema electoral, ideas para promover una reforma efectiva del sistema electoral que está en la base de muchos de estos disparates que se han producido en tantos años de autonomía. Bien, de deuda les tengo que contar algo muy sencillo. Es un bicho que nos está devorando. Miren, debemos 1.064.000 millones de euros y producimos el Producto Interior Bruto es algo más, el año pasado
1.114.000 millones. Prácticamente puede decirse entonces que es lo mismo lo que somos capaces de producir en un año que lo que debemos. Solo les voy a dar un dato y dejo lo de la deuda para la reflexión. Un recién nacido, por el hecho de serlo en este país, debe 24.500 euros. Per cápita, ese es el reparto. No ha hecho nada, tomar el biberón, si acaso, la teta de su madre. 24.500 está empezando a deber. Esto lo dejamos para los nietos, pero vaya pachorra y vaya lío dejamos, ¿eh? Bueno, vamos con el sistema electoral, don Lorenzo, porque ahí está algo que podría producir cambios de verdad. ¿Qué sugiere? Bueno, yo al principio comentaba que los dos grandes problemas en España, que además se han producido por comunión, era el título octavo y posteriormente o unidamente la ley electoral, que ha hecho que esa clase política a la que aludíamos antes, que luego ha utilizado el dinero público como ha querido en muchísimas ocasiones y que por tanto lo ha malgastado y que ha generado tantísimas redes clientelares, porque ponemos los ejemplos de Cataluña o de Andalucía, pero redes clientelares generadas por la clase política hay en todos los sitios. En Aragón, sin ir más lejos, pues tenemos un sistema comarcal que se inventó prácticamente un par de personas y un partido político que obviamente pues se hicieron, cuyos gastos, por poner un ejemplo, de estructura suponen el 90% del presupuesto. Es decir, se coge el dinero de 10, pues quedan 9 en la casa y se emplean el otro 10 exactamente, no sé exactamente en qué. En nada. Entonces, ¿todo esto a qué se ha debido, a mi modo de ver? Pues se ha debido a que la clase política hasta, yo creo que sigue, con independencia de lo que está ocurriendo ahora con los nuevos partidos, etcétera, ha vivido muy tranquilos porque estaban realmente blindados. Es decir, un sistema electoral en donde hay listas cerradas y bloqueadas. Yo sigo pensando que las primarias es un cuento, que al final se elige a las personas que desde arriba se han prácticamente seleccionado, y que por otra parte la financiación pública ha hecho que, salvo en momentos pues como ahora, que hemos tenido que, para que un partido como Vox empiece a tener posibilidades, pues ha tenido que haber un golpe de Estado en España. O sea, algo así como un golpe de Estado, ¿no? Si no, las posibilidades habrían sido muchísimo menores, como todos conocemos. No te quepa duda. ¿No? Porque es así, ellos mismos también lo reconocen. O hubo la vez anterior, y eso que ahí sí que contaban con dinero, como se ha podido saber o descubrir después, la vez anterior tuvo que haber un cataclismo económico en 2009 y 2010 para que surgiera el fenómeno de Podemos, ¿no? Es decir, partidos que además, por otra parte, ya están abonándose de nuevo, por mucha casta de la que hablen, etcétera, etcétera, a los mismos vicios, porque en realidad no es que la casta no surge por casualidad. Es decir, si tú analizas, si tú hablas con los políticos, con cualquier representante, y le analizas su vida y lo comparas con cualquier persona de la calle, pues te das cuenta que es igual, como no puede ser de otra forma. Bueno, Vox todavía no. No, digo los representantes Podemos, hoy, los parlamentarios, etcétera. Es decir, que no es que ellos fueran distintos antes de entrar en la política, es la propia política quien los hace. La que los transforma. Es el sistema institucional. Claro, por lo tanto, lo que hay es un sistema que hace que las personas al final pues se sientan, por decirlo así, blindadas y viendo y analizando la política pues completamente de espaldas, ¿no? Entonces, lo que yo vengo a decir es que hace falta una reforma que yo no estoy viendo en los partidos ya que están en el Parlamento, una reforma profunda que rompa con ese vicio. Las listas abiertas, yendo ya un poco a la cuestión, las listas abiertas que se han utilizado en muchísimos países, eso es un cuento chino, no rompen con el principio de la representación, que es lo que yo creo que tendría que existir. Es decir, si de verdad queremos que la clase política trabaje para la sociedad, trabaje para los ciudadanos, trabaje para los votantes, tendremos que hacer que dependan de los votantes. ¿Cómo dependen? Y termino. Hay un sistema, que es el sistema puesto en la práctica, en las cunas de los sistemas representativos y de la democracia, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en parte, no igual, pero en parte, porque es un sistema mixto, en Alemania, que hacen que de verdad la clase política dependa de sus ciudadanos. Ya, pero ahí hay una cuestión que es muy importante. El diputado de distrito, por decirlo así. Vamos a una pausita, Lorenzo, de publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida volvemos sobre este mismo asunto. Muy importante.
Bueno, estamos hablando de deuda, de ese tremendo problema que puede llevar a nuestra economía a tener algún día una crisis de deuda. No esas globales, sistémicas que amenazan con que no, una española de deuda y que puede arrasarnos. Y del sistema electoral y su reforma. Venegas. Hay cuestiones muy importantes, pero bueno, voy a empezar por una que es fundamental. Bien. Y es explicar algo que se llama el efecto trinquete. ¿No? Es decir, de las administraciones funciona lo que igual, que se llama el efecto trinquete. ¿Sabes lo que es el trinquete en los barcos? ¿No? Eso es que tiras del cabo. Sí, y entonces es un aparato que lo que hace es que te permite cazar el cabo, pero ya el cabo nunca puede volver. ¿No? Es decir, solo puedes cazar. Hace o sea, y entonces ya queda sujeto. Nada que ver con trincar, que es otra cosa. No, pero sí, también. También es una herramienta. Pero lo que quiere decir el efecto trinquete es que la administración siempre crece y nunca retrocede. Es decir, tiende a crecer. Y, por ejemplo, hay una de las cuestiones que ahora se habla también desde la izquierda moderada o tecnocrática, es de construir un modelo fiscal más eficiente, porque todo se arregla con un modelo fiscal más eficiente. Es decir, porque recaudas más con lo mismo, es decir, con lo mismo pero recaudas más, es decir, de forma más eficiente. Entonces, diciendo porque así se sanearía, se podría ir saneando la deuda y tal. Es decir, es mentira. Es mentira por la sencilla razón, y José Luis lo puede corroborar, que cuanto más recauda una administración, por eficiencia o lo que sea, tiende a gastar más. La recaudación es un incentivo del gasto, es decir, la única forma de que la deuda no siga creciendo es que haya shocks, en un momento dado en el que sea la población a que, bueno, pues poco más o menos como los comuneros, ¿no? Te cojan y te pongan una soga y te empiecen a levantar de los pies del suelo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que es muy importante. De hecho, había una anécdota, y no solo en España, esto ocurre en muchos sitios. Hace poco me contaron una anécdota de Ronald Reagan, que llega ya al Senado, una comisión de control o algo así. Entonces, Ronald Reagan les habla, dice, mire, porque quería quitar muchas cosas. Entonces dice, mire, de hecho he estado mirando y me he encontrado aquí con la organización del té. La organización del té era una organización que se creó en 1782 que se dedicaba a catar la calidad del té. Bueno, pues esa organización que se creó para catar el té seguía funcionando y seguía existiendo en la administración norteamericana, pero no había té, o sea, no había absolutamente nada. Es decir, entonces, lo dijo Ronald Reagan y todo el mundo que está alrededor de Ronald Reagan ahí y sigue estando lo del té, y todos jaja, jiji, jaja, pero no se cerró la oficina del té. Claro. Se fue Reagan, se fue todo el mundo, vino Bush, vino todo, y siguió la oficina del té. O sea, es el efecto trinquete, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión muy importante. La cuestión es, primero, la mejor forma para evitar el endeudamiento loco absolutamente, es una de las mejores formas, es aumentar la productividad de la propia sociedad. ¿Cómo se consigue esto? Una de las piezas fundamentales es luchar contra la hiperregulación. La hiperregulación en España es posiblemente... Hombre, 17 parlamentos legislando. Claro, es decir, posiblemente sea el mayor enemigo. La proliferación normativa. Exactamente. Es posiblemente el mayor cáncer que tenemos. Mucha gente ya es consciente porque el que trabaja a pie de calle y es autónomo lo ve. Es decir, todo es absolutamente loco. Tú, por ejemplo, para abrir un taller de mecánica del automóvil, te tienes que gastar el 60% de tu capital inicial en cuestiones de trámites. Eso es un crimen. En cumplir normativas y absurdo. Es decir, es así. Oye, todos hemos pasado por comprar la pegatina esa del coche que cuesta 5 pavos. Y que alguien ha decidido que ahora tenemos que llevar, ya no me queda espacio en el coche para pegatinas. Las de la ITV. Entonces, hay una cuestión y el tiempo, Javier, y el tiempo. Y el tiempo, por supuesto. El coste de transacciones es salvaje. Sí, es salvaje. Entonces, pero además... ahora te digo una cosa. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas, cuando hablamos de reducir el déficit, en realidad España es una economía que está funcionando a medio gas. A medio gas. Es decir, la renta per cápita de un español hace ya bastante tiempo que no crece, está estancada. Incluso, se ha recuperado. Se ha recuperado, pero es decir, no crece. La caída de la crisis de Zapatero se ha recuperado. Sí, pero es decir, que España es un país que si veis que hablaba antes Lorenzo, muy bien dicho, es decir, la valía de capital humano que tenemos, tú te vas fuera y ves al mismo español que fracasa aquí, no porque fracase él, sino porque se estrella una y otra vez contra los obstáculos. Le ves fuera brillando con una intensidad extraordinaria, y sobre todo porque
que como viene tan entrenado de ser puteado aquí, cuando le quitas la brida, aquello es un pura sangre, ¿no? Es decir, en cuanto llegan ahí, entonces esto es una cuestión importante. Y otra cuestión importante que iba a comentar al principio de lo que decía Lorenzo, en general la clase política, aparte de los sistemas electorales y demás, ha decaído en general en Occidente. Por el sistema electoral. No, Occidente. Un momentito. Y yo tengo una idea, es decir, durante mucho tiempo nos instalamos en un bienestar, entre comillas, socialdemocrático, tecnocrático, en la que parecía que todo funcionaba alrededor de la economía, que todo iba más o menos con algunos pequeños sustos y tal, pero todo estaba hecho. Es decir, estaba hecho, Europa estaba avanzando, el Occidente avanzaba. Entonces, yo lo que creo es que ha habido que la gente, los mejores que iban antes a la política, cuando se funda la Unión Europea y cuando tal, dejan de acudir a la política no solo porque estén disuadidos de que lo que hay es lo peor o que hay mucha corrupción, simplemente porque dejan de interesarse en la política porque todo se convierte en no política, no hay política en realidad, simplemente esto es una máquina ya que funciona sola y se van yendo los mejores. ¿Rajoy? Sí. Rajoy. Claro, ese es el paradigma. Rajoy ya, ¿no? y su apéndice Sorayesco eran exactamente esto. ¿Qué ocurre ahora? Que hemos tenido varios infartos o amenazas de infarto con la gran recesión de 2007, con lo que parece que necesitamos de la política. Entonces, es decir, y ahora vuelve la política. Es decir, ahora nos damos cuenta de que los cuadros que hay, no solo en España, sino es que en Gran Bretaña, joder, que Theresa May no puede ser más terrible. Es decir, el Partido Conservador Británico ha caído... Y Corbyn. Ha caído a unos niveles y en Estados Unidos, ojo, está ocurriendo lo mismo. Es decir, ha bajado muchísimo el nivel del político. Corbyn es una catástrofe. Y Cortez en Estados Unidos, la que viene, eso es la bomba atómica. Es decir, pero eso es una idea que yo tengo, que creo que, sin embargo, que hemos vivido muy cómodamente y la política ha dejado de interesar y se ha convertido en una cuestión de tecnócratas. Y hay mucho tecnócrata, pero no hay políticos. Bueno, además, la política, la socialdemocracia, que fue la ideología dominante, al menos tanto socialdemocracia como socialcristianos era lo mismo, pero en Europa, que era lo mismo, de intervencionistas más que Montoro, complicado de encontrar ni en España, ¿vale? Entonces, esa ideología que yo profeso y seguiré siendo siempre socialdemócrata, ya tiene una representación en Europa en torno al 20-22%. Es muy dañino llamar que eso es una ideología, eso es un monstruo. Bueno, eso es lo que es. Ha sido un modelo de Estado que se ha hecho en la Unión Europea, que es el que ha creado los servicios sociales de educación, de sanidad, de pensiones, todos esos modelos que servían para un modelo político. Sigue ahí por sentimentalismo. Que entre el año 90 y el 2000, pues se cayó un muro en Berlín que había allí, en el año 89 exactamente, y entonces, pues 10 años, eso hay que reconstruirlo. Y hay que tener el estado de bienestar que tiene Europa de otra manera, porque hablamos de la deuda, que muy bien decía Orcajo. Vamos a ir al asunto. La deuda en España, que sí que son 1.100.000 millones, aproximadamente, si cuentas riesgos autonómicos, sí que son 1.200.000, depende cómo cuentes ahorros, pero por ejemplo, con Italia, ellos tienen un 30% más de deuda que nosotros y tienen menos renta per cápita que España. O sea, España tiene más renta per cápita que Italia. Pero a mí no me consuela. Y esto que tú no hablas italiano, ¿no? Estamos tan mal. ¿Tú hablas italiano? No. Pues ya está. Ni tengo ningún interés. Ni tienes un Ferrari en el garaje. Sabiendo español e inglés, casi mejor. Por eso te digo, no me digas que en Italia están peor. La renta per cápita. Yo ya sabes que defiendo que lo eficiente, como todos los lingüistas, o sea, y la economía sumergida, como todos los grandes lingüistas, defiendo que el idioma matriz de la educación debe ser el idioma materno, así que dos vale, el otro el comercial, que es el inglés, y ya déjalo. Pero escucha, en Italia se caen los puentes, ¿qué le vamos a hacer? Las infraestructuras en España, los puentes no se ha caído ninguno. Por eso. Todavía, ¿eh? Por eso. Y tenemos, creo que más de, ni se sabe, más de 30 o 40.000, ¿sabes? O sea que no se ha caído ninguno porque tenemos grandes ingenieros. No, el tema de la deuda, que eso, sujetar eso, es decir, oye, la deuda, no, mira, la deuda hay que tener auténticos financieros de la hacienda pública que sepan de esto. Es decir, fundamentalmente se basa en que no haya déficit público. Déficit público va a ser el 1,8%. Lo previsto, el techo era previsto, pero yo creo que debería ser el 1,5%, por márgenes, porque es peligrosísimo
tener déficit público. Entonces, tuvimos aquí un presidente de gobierno un poco demonio que se llama Zapatero, que lo llevó al -10 y al -9, 2 veces seguida, por ciento de PIB. O sea, perdía 100.000 millones y 90.000 al año. O sea, vamos, eso, eso es imposible. Imposible, ¿sabes? O sea, eso es más que la deuda griega por año, ¿sabes? O sea, una cosa brutal, ¿me entiendes? O sea, entonces, eso no puede volver a ocurrir nunca porque no habrá opción de salvarnos. Y si te caes del sistema financiero donde estamos, que es el Banco Central Europeo, no somos nadie, ¿sabes? Es decir, que me dices, yo debo, depende con qué debo. Si debo con la garantía soberana de España, soy Dios. Pero si debo con la garantía soberana de un mierda de estos países que no es nada, pues en Argentina, que es un país enorme, pero mira a qué tipos de interés tiene que pagar. Nadie le financia. A nosotros nos financian al -0,5 o al -0,2. Por ahora. Por ahora. Pero todavía estamos en 120 de prima por el riesgo, que no está mal. Italia está en 300. O sea que tenemos futuro si mantenemos la economía real funcionando, productiva, y no nos cargamos 180.000 o 200.000 pymes que se ha cargado el sistema financiero español en la crisis anterior. Y esa herida son 1,5 millones o 2 millones de parados que tenemos de más. Y esos ya no pagan, amigos. Y no cotizan. Es lo que créales ahora. Es lo que quiero decir. La mejor forma de reducir la deuda es que la economía crezca. Claro. Es el camino más rápido. Pero ¿dónde están las 200.000 pymes? ¿Dónde están? Al nivel de Eduardo, deuda que estamos, vamos a ver. hay que actuar en dos direcciones. Sí, pero que la mejor forma yo es que crezca la economía. Yo creo y que el ustedes... gasto público político disminuya de manera radical. Aquí hay algunos que son profesionales de situarme en el renglón de los urbanos de antes. A ver, Eduardo. Yo que soy de letras puras, como bien sabes, a mí las cifras que habéis dado me parecen absolutamente vertiginosas y me gustaría dirigirme muy personalmente a nuestra audiencia, porque claro, esta cifra vertiginosa de deuda que habéis dado, como el hombre, por su propia naturaleza, tiende a lo que es una magnitud enorme o un peligro gigantesco, tiende y sobre todo si se da a muy largo plazo, tiende a soslayarlo, es decir, bueno, no, esto hay que pagarlo. Esto hay que pagarlo. Ejemplo, en 1918 se firma el Tratado de Versalles y se le impone a Alemania una deuda brutal. Alemania ha terminado de pagar su deuda de guerra de la Primera Guerra Mundial en el año 2010. En el año 2010. ¿Y con qué coste? La Segunda Guerra Mundial fue el coste. Ojo al parche. O sea, es la deuda, hay que pagarla. Tú decías muy bien antes, Javier, bueno, como esto lo vemos para nuestros hijos y nuestros nietos, pues tira... No. Es que es brutal. Es que esto hay que pagarlo. Claro. Bueno, no me han recogido ustedes el guante del asunto de la reforma electoral y hay que decir, a fuerza de ser honestos, que alguien se preocupó por esto. Luego se lo ha olvidado. Pero Albert Rivera tenía entre los ejes de su política para este país la reforma de la ley electoral. El único, ¿eh? Sí, pero cuidado. El único. Se le ha ido olvidando. Vamos a escucharlo. Si los partidos aceptan el debate de hacer una reforma constitucional, nosotros queremos hacerlo. Y ya les propongo una de las ideas y propuestas que vamos a poner encima de la mesa. Una ley electoral con listas abiertas, una ley electoral donde los votos valgan igual y una ley electoral donde tengas que tener como mínimo el 3% nacional para poder estar en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues está bien, pero luego se le ha ido olvidando, insisto. Sí, pero otra idea nociva, vamos a ver. perniciosa, lamentable, que ha guiado estos 40 años de democracia y que cada vez manda más y es más dolorosa. La idea del consenso. El consenso no lo merece todo, vamos a entendernos. El consenso es una patraña que se han inventado para algunos porque son cobardes y no se atreven a entrar al tema. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cómo en 30 segundos del aeropuerto camino de la China, Mariano Rajoy soslayó el asunto, promesa electoral, de acabar con la ley del aborto del socialista ZP? Sí. 30 segundos, véanlo, el consenso, la invocación al consenso. Seguiremos estudiando fórmulas
para conseguir una mayor aceptación en la reforma. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión, y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. Esto es lo que hacen los socialistas siempre. Siempre que llegan al gobierno. No es socialista. La derecha, Mariano. pues oye, el consenso. No tengo consenso, no hago. No, es que lo que pasa con las reformas de la izquierda, cuando gobierna la derecha, aplica el efecto trinquete también. O sea, ya son inamovibles. Por ejemplo, una ley que, vamos, es que era clamoroso, que lo único que aportaba era división, enfrentamiento, reapertura de viejas heridas, división social, sectarismo. Una ley venenosa, no tengo otra palabra. Es la ley de memoria histórica. Es una ley venenosa. Bueno, pues yo, Mariano Rajoy, tengo mayoría absoluta, como tuvo en 2011, salgo por la televisión, prime time, y digo, españoles, españolas, como decía De Gaulle, français, francés. Esta ley es una ley que ha sido redactada con una visión de España que no es la correcta, bla, 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 explica por qué no, y mañana la vamos a derrogar. Y la mayoría del pueblo español encantado. Aplaude con las orejas. Bueno, por tanto, no la tocó por el efecto trinquete, ¿no? Entonces, vamos a ver, el problema de la ley electoral, Albert Rivera propone aquí algunas cosas, dice un 3% mínimo a nivel nacional, eso corregiría algún problema, sin duda. Por ejemplo, impediría que partidos que son muy locales y rabiosamente antiespañoles, enemigos internos de la nación, tuvieran el control del Congreso. Como ahora. Pero bueno, lo de las listas abiertas, él lo que quiere decir, cuando dice eso de que todos los votos valgan igual, es que haya mayor proporcionalidad. Esto es lo que él quiere. Y me temo que el camino no es ese. Es decir, a ver, el sistema electoral español tiene los siguientes problemas. Primero, no hay vínculo alguno entre el representante y el representado. Ninguno. Nadie sabe quién es el número 3 por Valencia. O sea, ni los valencianos. O sea, ese es el primer problema. No hay vínculo entre representante y representado. Segundo problema. Las listas son cerradas, bloqueadas, y las escribe de su mano el jefe del partido. Por tanto, los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras no son representantes del pueblo español, de facto, sino que son empleados del jefe del partido. ¿Vale? O sea, ese hemiciclo que vemos es un conjunto de empleados de Pablo Iglesias, de Rajoy en su día. Por tanto, este es otro defecto. Rivera. Sí, este es otro defecto gravísimo. Y después hay un último problema, y es que debido a las circunscripciones con millones de votantes y la lista hecha por los jefes de partido, esto conduce a algo perverso, que es que el mecanismo para ser diputado no es la competencia, el mérito, el respaldo del pueblo, sino la capacidad de intrigar y adular al jefe dentro del partido. ¿Qué consecuencia ha traído eso? Empezamos con una clase política, en los años, segunda mitad de los 70, una clase política que con sus luces y sus sombras, el nivel medio de formación, era muy alto, era alto. Eso ha ido cayendo, y hoy tenemos el presidente de gobierno que tenemos, que dice que Soria es la ciudad natal de Antonio Machado. Y una vicepresidenta del gobierno que dice que cuando Van Allen dice Eduardo García Serrano Dixit, ella dice, oiga, usted no me hable de Pisi Dixit. Bueno, entonces, un sistema electoral que produce esos efectos que acabo de describir ha de ser modificado. Ha de recuperar el vínculo entre representante y representado y... Pero solo hay un modo para eso. Bueno, sí, solo hay un modo, que es el diputado de distrito por sistema
mayoritario a una o dos vueltas. Bien puro, o bien el alemán, que es mixto, entre proporcional y mayoritario, pero por lo menos que esos defectos que he descrito se corrijan. Bueno, vamos a ver si centramos el tiro y vamos avanzando. El último de los asuntos, porque no nos va a dar tiempo más. La contaminación. La contaminación de los partidos de la centro-derecha española respecto de ideas. Antes se hablaba de la educación, pues ahí hay una contaminación en el igualitarismo, ¿eh? También hay una contaminación en las ideas de género. Aquí hay gobiernos regionales del PP que han adoptado medidas compitiendo en radicalidad con aquellos que, en fin, que defienden de Madrid. Pero esto también ocurre con el español. Hay gobiernos del Partido Popular que hacen leyes que parecen ciclostiladas de aquellas comunidades donde se está perjudicando la enseñanza del español. Por ejemplo, Baleares, que está gobernada por la izquierda, pero Galicia, que está gobernada por el Partido Popular. Quiero que escuchen una reflexión a propósito de esto, de una persona que pelea en este terreno y lo hace muy bien y está peleando fantásticamente bien, a pesar de que no le acompaña todavía el éxito. Gloria Lago, la escuchamos. Más porque mucha gente entiende que detrás de la lengua hay otros problemas. El símil que utilizábamos, la imagen que utilizamos en nuestra manifestación de Barcelona era una llave, porque es verdad, la lengua es la llave de todo. Y prueba de ello es que tuvimos muchísimos problemas para poder realizar nuestra manifestación en Cataluña. De hecho, no la pudimos finalizar como estaba previsto, precisamente porque para los nacionalistas es tan importante que no pudieron resistir que hubiera gente que llenaba la plaza de San Jaime pidiendo libertad de elección de lengua. A ver, don Eduardo García Serrano. Bueno, esto es una de las mayores atrocidades que se ha perpetrado desde 1978 hasta hoy. La persecución, como si de la etnia judía en la Alemania nazi se tratara, del español, y digo español porque lo que nosotros hablamos y escribimos es español, el castellano lo hablaban y lo escribían el arcipreste de Hita y Gonzalo de Berceo, nosotros hablamos el español. La persecución del español prácticamente ya en todos los territorios con lengua vernácula. Esto es una atrocidad cuyas consecuencias estamos empezando a pagar ya, porque vuelvo a lo que decía antes, ya hay 3 generaciones de españoles, vascos, catalanes, baleares, gallegos, empieza a ver los asturianos ya. Valencianos, educados exclusivamente. Lo digo con todo el respeto. Yo vengo de una familia en la que se hablaba vascuence y mallorquín, habitualmente en casa. No tengo el más mínimo reproche que hacer, sino todo lo contrario. Mi infancia está mecida en mallorquín. Yo oigo hablar en catalán, en mallorquín o en valenciano y oigo hablar a mi madre. Son 3 lenguas que me producen una ternura enorme. Mi madre rezaba en mallorquín, bendecía la mesa en mallorquín. O sea, fíjate lo que yo puedo tener contra esas lenguas. Soy un absoluto defensor de ellas. Pero la dimensión de esas lenguas es una dimensión local y nunca va a romper ese localismo. Hoy hay 2 lenguas universales en el mundo, al margen del chino por su dimensión demográfica. Pero que está concentrado. Está concentrado, que son el inglés y el español, que son el equivalente de lo que fue en la antigüedad el latín y el griego. Con esas 2 lenguas te mueves por todo el mundo. Bueno, pues está persiguiendo una de esas lenguas en Cataluña, en Vascongadas, en Baleares, en Valencia, en Galicia. Pronto en Asturias. Pronto en Asturias. Esto es de locos. Esto es un genocidio cultural. Es un tiro en el pie, hombre. Es un suicidio. Es una locura. Es una locura. Y esto se ha permitido desde los gobiernos de Madrid. Se les ha dado patente de corso para entonces, que persigan... digamos que la conclusión sería que ningún español en España puede ser discriminado cuando quiere hacer uso del idioma que le es propio, ¿no? Efectivamente. Tan sencillo de entender, tan elemental. Pero lo que hace falta es que alguien mande desde Madrid, tenga un liderazgo político y lo ejerza, porque llevamos al menos 15 o 20 años que es todo lo contrario. Nadie hace nada para imponer esto. Entonces no hay ningún sistema educativo en el mundo que pueda tener dos idiomas matrices. El idioma matriz es uno, que es la lengua materna, con M, ¿sabes? Y punto. Puede aprender 2 idiomas, el segundo el inglés,
catalán, el valenciano, que es distinto, realmente es que es distinto. El cantonés. El cantonés, tú hablas el que quieras, ¿me entiendes? Pero eso está tan claro que hoy, una de nuestras grandes ventajas para nuestros profesionales que se van fuera de España es que saben español e inglés perfectamente. ¿Por qué? Porque eso les da un margen operativo enorme. Hoy en España, la Real Academia de la Lengua Española, lo que es Madrid, lo que es España y los 47 millones, somos el 7% o el 8% de los que hablamos español en el mundo. Que me cuenta que el 92% está fuera de aquí. Y eso nos da una ventaja comercial enorme. Bueno, por resumir mis intervenciones, al final esto vuelve otra vez a lo mismo. Es decir, mientras tengamos 17 feudos, un título octavo que los alimenta, etcétera, 17 parlamentos, una ley electoral que además permite, primero, chantajear al Gobierno de España de manera que desde allí no se ejerza la autoridad. Volveremos a estar exactamente en lo mismo. Yo, que soy un defensor de la reforma de la Constitución, también soy un defensor de la Constitución para solucionar los problemas, al hilo de lo que comentábamos antes. Es decir, salirse de la ley, salirse de la Constitución para hacer reformas es lo que hemos criticado a Pablo Iglesias, a Podemos y a todo el rusonianismo de la voluntad general, etcétera, etcétera, al margen de lo que han sido siempre las verdaderas barreras y murallas liberales de la ley, de la república de las leyes, que decía Madison. Eso lo tenemos que defender. Al Estado español le sobra absolutamente fuerza, autoridad y monopolio de la violencia legítima para hacer lo que le dé la gana. Lo que no tenemos es ninguna clase política y dirigente con la autoridad y la entidad personal suficiente como para poderlo hacer. Javier. Esto es muy interesante, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. No solo no hay autoridad, no hay voluntad. Incluso teniendo las mayorías, no hay voluntad política. No hay voluntad política, hay un miedo cerval. Un miedo cerval a ser retratado como un monstruo, ¿no? Como un fascista. De hecho, me acuerdo yo, de que había en la novela aquella de Milán Kundera de la inmortalidad, hablaba del cambio de los políticos, ¿no? Es decir, antes no me imaginaba un busto de Julio César con una sonrisa oreja a oreja. Y sin embargo, yo veo al siguiente presidente norteamericano partiendo hacia el futuro con una sonrisa gigantesca, ¿no? Es decir, que el político se ha acostumbrado a tener que ser una persona agradable y está muy bien que sea agradable. Está muy bien. El amparo del consenso, el consenso lo políticamente correcto. Claro, todo eso está muy bien. La antítesis de la pero democracia. cuando te estás jugando lo que te estás jugando, cuando estás jugando el patrimonio, decía Alejo que era pegarse un tiro en el pie, lo de la lengua, no, es pegarse un tiro directamente en la sien. Es decir, cuando estás haciendo eso, hace falta, efectivamente, desde dentro de la ley, que hay suficientes instrumentos, convencer a los políticos de que es hora de que se pongan los pantalones a cuadros. Y ya está. Alejo, terminas tú. Antes hemos citado algunos hechos escandalosamente llamativos que demuestran que nuestro sistema institucional y político requiere reformas en profundidad, reformas estructurales en profundidad. Voy a citar uno más. España es el único, subrayo, el único Estado del mundo donde hay partes de su territorio nacional en el que una familia no puede escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de ese Estado. No existe otro en el mundo. O sea, dicho esto, vivimos instalados en el disparate. Entonces, claro, cuando un país vive instalado en el disparate, es imposible. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que nuestro problema fundamental, aparte del territorial, del ideológico, es estructural y es el siguiente. Como en ningún otro país del mundo, salvo algunos, digamos, que ya son esperpénticos, dentro de lo que es más o menos razonable, somos el país que peor está en el sentido de que una clase política extractiva ha construido un Estado a su servicio, a espaldas de los ciudadanos. Y todos estos disparates que mencionamos son consecuencia de eso. Bueno, espero que ustedes hayan podido digerir los langostinos con absoluta eficacia. Bueno, y por supuesto, a ustedes 5 y a sus familias y a las suyas, queridos espectadores, desearos unas muy felices Pascuas, que es como se hacía antes, ¿verdad? Exactamente. Felices Pascuas. Gracias por su interés y su atención y nos vemos
Pues Dios mediante el próximo sábado.